esperar en Dios. Ya deben sabérselo. Número 2, oír la voz de Dios. Número 3, obedecer la voz de Dios. Número 4, para continuar pacientemente o para permanecer firme cuando todos han caído. Muy bien. Y el tema último que vimos, ese, ¿verdad? Y hablamos precisamente de cómo mantenernos en la carrera, continuar pacientemente. Y les dejé que leyeran el libro de José. No es el libro de José como tal, sino es toda la historia de José, el soñador. Pero tiene tantos capítulos que podría ser un libro. La vida de José podría ser un libro de la Biblia. Entonces, podemos resumir la vida de José en 3 partes: vendido, encarcelado y exaltado. Con estas 3 palabras podríamos decir que, sin lugar a dudas, José pasó pruebas desde muy pequeño. Quizás cuando lo vendieron pudiera tener aproximadamente unos 17 años. Y su vida comprende desde el capítulo... ¿Qué capítulo leyeron? Génesis 37. ¿Hasta qué capítulo? Hasta Génesis 50. Mire, casi es la tercera parte de Génesis. Qué tremendo, ¿no? Toda la vida de José. Cuando era un adolescente en la vida, José no entendía lo que le estaba pasando, que empezaba a tener sueños. Sin embargo, él decidió con ese entusiasmo de adolescente contarle sus sueños a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Y como en uno de los sueños, cuando tú cuentas tus sueños con tanta pasión, y ¿qué esperas? Que te digan algo bueno, algo positivo. Sin embargo, a José ni sus hermanos ni sus padres le dijeron algo positivo. Entonces los sueños de José hicieron o causaron envidia de parte de sus hermanos hacia él. Entonces vamos a ver que José en los sueños, en realidad lo que recibió fue un llamado. Los sueños de José, aunque él no los entendía, eran un llamado. Y quizás no era el tiempo para contarlos, pero él los contó y eso causó envidia. Cuando apenas era un adolescente de aproximadamente unos 17 años, estos sueños que Dios le dio, precisamente le indicaron a José que estaba destinado para un papel de liderazgo. Es muy posible, amados, que desde muy pequeños los jóvenes reciban un liderazgo. Y cuando los padres pueden discernir el liderazgo de sus hijos, es muy importante que los cuiden, que les ayuden a que se lleven a cabo esos sueños, que los impulsen a que se lleven a cabo esos sueños. Ahora, no es que los papás de José fueran malos, sus hermanos sí, sus papás no, pero el hecho es que muy probablemente José, obviamente al ser el hijo consentido, recuerden que ya vimos el favor, cuando vimos el favor de Dios, vimos que la túnica de colores hablaba precisamente del favor que tenía su padre sobre él, y fue el hijo favorecido.
Entonces muchas veces los padres aman tanto a los hijos que a veces se vuelven ciegos y no se dan cuenta que le estaban causando problemas con sus demás hermanos. Y no tenía esa intención Jacob, obviamente. Era mostrarle solamente su favor, el favor que tenía sobre él. Sin embargo, todo esto que él hizo causó precisamente la envidia de sus hermanos. Así que en realidad muchas veces cuando hay sueños en los adolescentes y en los jóvenes, lo mejor sería mantenerte callado o tener sabiduría para contar tus sueños a una persona correcta que te sepa guiar y que te sepa dirigir. Entonces, cuando yo recién me convertí a los 8 días, después de haber experimentado casi la muerte a los 8 días de convertirme, pasando los 8 días, vino un tiempo, un día, lo recuerdo, que me dio mucho sueño una tarde. Me dio mucho sueño. Yo no soy de dormir por las tardes, pero me dio mucho sueño. Y en ese sueño, yo tuve un sueño y lo guardé ahí. Más tarde, o sea, unos días más adelante, como 15 días, vino otro sueño muy similar. Y entonces fui con mi pastor en aquel momento, más joven que yo, y le conté mi sueño y le dije: oye, pastor, fíjate que tuve un sueño donde yo me veía en un cerro y me veía vestido con una túnica y con un palo, con una U, así se lo dije yo, con una U en la parte de arriba del palo, y yo con un morral y con algo en el morral, y yo estaba en un monte y la gente venía vestida de diferentes naciones, así se lo dije, y como que me decían algo, yo sacaba algo del morral y se lo daba, y el pastor solo me dijo, después que le conté los sueños, pero principalmente me dijo: es un llamado, y yo tenía 15 días de convertido. Me dijo: eso es un llamado. Así es que me quedé con eso, ni siquiera sabía lo que era un llamado. Solo me quedé con eso. Bien. Debemos entonces saber a quién le contamos nuestros sueños. ¿Qué hubiera pasado si yo hoy se lo cuento a alguien con menor estatura que yo? Quizás me hubiera confundido también. Obviamente esto hasta después de muchos años entendí precisamente lo que era. Así que la túnica hablaba de ese favoritismo que Jacob tenía precisamente por José. Y dice que era tan hermoso ese vestido, esa túnica, que era una indumentaria. Aquí es lo más importante, para que vean cómo antes de los sueños José era un X, digámoslo, pero después de los sueños algo pasó también en la vida de Jacob, que Jacob lo viste como un príncipe. Esa indumentaria o esa vestimenta era solamente de los príncipes. Y en contraste con sus hermanos, la túnica de José era una túnica larga que le cubría hasta la muñeca, las mangas cubrían hasta la muñeca. Sus hermanos llevaban unas túnicas de manga corta y hasta la rodilla. Entonces había una gran diferencia. Y entonces algo vio Jacob en José que lo puso como un príncipe. Quizás lo estaba haciendo profético a un Jacob sin saber. En contraste, obviamente, con sus hermanos, él se veía muy diferente. Ellos estaban vestidos de pastores, mientras él vestía como un príncipe. Ellos vestidos como hombres de campo, mientras José vestía como un príncipe en un palacio.
todo esto combinado, todos estos factores, hizo que los 11 hermanos de José sintieran celos, envidia, por la posición que tenía delante de su padre. Entonces, sabemos la historia. Un día Jacob envía a José a supervisar a sus hermanos para ver qué estaban haciendo con el rebaño, si lo atendían bien. Y cuando ellos lo vieron, se llenaron de celos, se llenaron de envidia, y los 11 conspiraron contra él. Y lo metieron a un pozo, estaban a punto de matarlo. Cuánto mejor decidieron desaparecerlo y que pareciera como un accidente, que las fieras del campo se lo habían comido. Entonces, aquí vemos la intervención de uno de sus hermanos, de Rubén. Rubén fue el que intervino y dijo: no lo matemos, lancémoslo al pozo. Porque Rubén tenía en su corazón regresar por la noche y sacarlo del pozo, liberarlo. Sin embargo, no pasó eso. En ese momento vienen los mercaderes y finalmente deciden venderlo. Pero primero fue lanzado a una cisterna. Entonces, debe haber habido en su corazón de José muchos problemas y contrariedades para entender qué está pasando con mis hermanos. ¿Por qué me hacen eso? Y bueno, de ahí él es llevado precisamente a la cárcel de Potifar. Nosotros tenemos que saber que muchas veces una visión, un sueño de parte de Dios causará envidia en los demás. Y tenemos nosotros entonces que aprender a luchar con la envidia, hay que aprender a luchar con todo, sabiendo que Dios es el que nos ha llamado. Amén. Y lo más probable es que los que más se opongan a una visión de parte de Dios para nuestra vida sean los de nuestra casa. Sean los de nuestra casa. Entonces, tenemos que saber que no importa si hay una visión de parte de Dios, no importa todos los ataques que vengan, podemos resistirlos. José pudo resistirlos porque muy adentro de su corazón sabía que Dios lo estaba preparando para algo muy especial. Y bueno, sabemos que de ahí es vendido y llevado a la casa de Potifar, y haya gracia delante de Potifar, y dice que Potifar lo pone sobre toda su casa como administrador, de tal manera que entonces su mujer busca hacerlo caer, y José prefiere huir desnudo que caer en la tentación. Entonces eso es muy importante. Esa etapa del crecimiento en la vida de José habla de su consagración a Dios, habla de su santidad. Recuerda que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y muchos creen que santidad tiene que ver con que tengo que ser santo para poder ver al Señor cuando me muera. Pero no es así. Lo que este versículo dice es: sin santidad no verás la mano de Dios a tu favor. Sin santidad no verás que la visión de Dios se cumpla. Es decir, Dios no va a cumplir la visión en un pecador. Dios necesita que la persona que reciba la visión se aferre a la visión. Entonces José tuvo que entender en ese momento: 5 minutos de placer, o lo que pudiera durar el acostarse con la esposa de su amo, no valían la pena
como para echar a perder toda su vida y la visión de Dios. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera acostado con su jefa, digámoslo así? La verdad es que yo creo que ya no hubiera aparecido después en la historia. Yo creo que ahí se hubiera terminado todo. Pero José era un joven lleno del temor de Dios, de tal manera que él se mantuvo siempre del lado de Dios. Digamos que en unas palabras sencillas, santidad es mantente al lado de Dios. Eso es santidad. Para no hablar en términos de teología o términos más abstractos, santidad es mantente siempre del lado de Dios. ¿Qué es mantenernos del lado de Dios? Es mantenernos en sus estatutos, mantenernos en sus leyes, mantenernos bajo su gobierno, mantenernos bajo sus preceptos y en este momento mantenernos bajo su palabra. Cuando nosotros podemos quedarnos al lado de Dios, vamos a ir creciendo en santidad. Mira, los problemas siempre tienen dos lados. Cuando un problema viene a tu vida, tú puedes decidir si te amargas. José pudo haberse amargado por la envidia de sus hermanos. Pudo haberse amargado de una manera tremenda. Qué tremendo, 11 hermanos y ninguno hacía algo por él. Él pudo haberse amargado. ¿Qué sucedería con nosotros si de repente nos pasara algo similar a José? Lo más probable es que nos llenaríamos de resentimiento, que nos llenaríamos de amargura y quizás llegáramos a llenarnos de odio. Todos los problemas tienen dos lados. Y un lado va a ser obviamente el lado del enemigo o del mal. Tú eres quien tiene que decidir de qué lado se va a quedar. Un problema va a venir para que tú te estanques, pero un problema en tu vida puede ser un escalón para que tú crezcas. Y lo que vemos en la vida de José es que José cada problema lo utilizó para crecer. Así que a nuestra vida van a venir infinidad de problemas, lo más probable. Pero siempre vienen con dos propósitos. Uno, que te estanques, que te llenes de ira, que te llenes de coraje. Tú decides, si alguien te hace algo, tú decides en ese momento si te llenas de ira. Tú tomas la decisión. O tomas la decisión de tener un corazón perdonador y pasar por alto la ofensa. Y ni siquiera utilizar tu boca por unos minutos o unos segundos para hablar mal de esa persona. No vemos a José hablando mal de sus hermanos. Tampoco vemos a José después, obviamente, hablar mal de la esposa de su jefe. Solo dijo la verdad, pero no dijo algo más. Amados, tenemos que saber entonces y aprender de la vida de José que debemos quedarnos siempre del lado positivo de los problemas. Los problemas tienen un lado negativo, un lado positivo, o un lado del enemigo y un lado de Dios. Entonces, mantenernos en santidad, como José lo hizo, tiene que ver con que los problemas nos quedemos del lado de Dios. Cuando nosotros podemos quedarnos en los problemas del lado de Dios, entonces Dios te va a respaldar. Cuando los problemas los haces tuyos y los tomas como algo negativo para tu vida y te llenas de resentimientos, te llenas de un montón de cosas, ahí Dios no te puede respaldar. Dios no puede respaldar a un amargado. Jamás Dios respaldará a alguien lleno de resentimiento, porque no es de la naturaleza de Dios. No es de la naturaleza de Dios. Lo vemos en la vida de David. Dios, para que
David siguiera creciendo y avanzando, tuvo que confrontarlo con su pecado de tal manera que él entendiera que había hecho algo mal. ¿Por qué? Porque Dios ya no podía seguirlo respaldando. Aún obviamente el pecado de David, al haberse acostado con Betsabé, tuvo que ver precisamente con que hubo consecuencias. El fruto de esa relación finalmente murió. Entonces tenemos que saber que sí, tenemos un Dios de misericordia, pero tenemos que entender que cuando los problemas vienen, tú decides de qué lado te vas a quedar en los problemas. Ahora, como líder de una iglesia, como líder de un grupo, como líder de algún ministerio de la iglesia, prepárate porque va a haber problemas. Si tú eres una persona que no te gustan los problemas, no sirvas a Dios. Si eres una persona que te gusta huir de los problemas, no sirvas a Dios. Te digo, solamente cuando estás en el ministerio vas a tener constantes problemas. Y uno, obviamente, de los principales es que el enemigo va a tratar de que te decepciones de la gente. Esto le pasó a José. José pudo haberse decepcionado de sus hermanos, pudo haberse decepcionado de sus padres porque no lo buscaron, pudo haberse decepcionado también de su jefe de Potifar, pero sin embargo, la verdad es que no lo hizo. Él se mantuvo siempre del lado de Dios. Por eso es que la vida de José, con todas las pruebas que tuvo, nos enseña mucho. Así que vamos ahora al punto encarcelado. Una vez que está encarcelado, es encarcelado injustamente por una falsa acusación. Ahora, el enemigo sabe, obviamente, cómo atacar o cómo lanzar la tentación. Pero yo quiero que ustedes entiendan que aquí todo lo que le pasa a José no lo ve como algo negativo. José lo ve como algo por lo cual lo está llevando a crecer. Entonces, cualquier chico guapo y parecido se sentiría halagado que una mujer cincuentona lo esté halagando. Pero sin embargo, José en su corazón sabía que esa no era la voluntad de Dios. Y no aceptó ninguna propuesta amorosa. Y al no aceptar ser seducido, entonces fue acusado de violación. Aguas con esto, Habrá amistades, tú tienes que discernir, sobre todo hombre y mujer, que habrá amistades que será mejor tenerlas de lejitos. Sobre todo nosotros los hombres. Hemos visto caer líderes de alabanza, hemos visto caer tanta gente, y el enemigo a los que no sirven, no los ataca y no les causa muchos problemas. Pero a quien le van a venir mayor las pruebas va a ser precisamente al que está sirviendo al Señor, al que ha determinado en su corazón serle fiel a Dios en el ministerio. Amén. Entonces, ella trató de seducirlo y como no lo logró, lo acusó de violación. Y obviamente entonces fue puesto en la cárcel y era algo injusto. De hecho, el Salmo 105, ahí hablando de José, dice: afligieron sus pies con grillos y en hierro fue puesta su persona. Significa entonces toda la aflicción que vino sobre él fue por medio de la mentira. Por medio de la mentira. Ahora escucha esto: la mentira puede prevalecer por un tiempo, pero tarde que temprano sale la verdad. Tarde que temprano va a salir la verdad. Entonces José fue encarcelado y muchas veces en el ministerio pueden venir problemas de falsa acusación y de mentiras.
Si yo les contara de cuántas cosas se me ha acusado, algunos que han caminado conmigo por varios años lo han sabido, pero sin embargo todo ha sido falso. Cuando llegué a este pueblo, hasta un hijo decían que tenía, imagínense nada más. Nada más para que usted vea. Y sin embargo tuve que mantenerme creyendo lo que Dios tenía. Entonces la falsa acusación siempre va a estar. Ahora, por favor, asegúrate que tú no eres el que acusa. Asegúrate que tú no eres el que está acusando a los ministerios. Asegúrate que tú no eres el que habla. Y por el otro lado, cuando venga, no trates de demostrarlo. Simplemente mantente del lado de Dios. Qué tremendo para José. No le ha ido nada bien. Desde que contó sus sueños, contó su visión, la verdad yo creo que quizás decía, ¿por qué lo hice? Ahora está padeciendo y padeciendo mucho. ¿Qué vemos a José? Lo vemos traicionado por sus hermanos. Lo vemos acusado falsamente. Y todavía las pruebas todavía van a seguir. Pero quizás estas son las dos mayores. Por un lado, la traición. La traición nos lleva a decepcionarnos de los demás. Y aún a decepcionarnos de la vida. ¿Cuántas razones tenía José para quitarse la vida? Muchas. Pero sin embargo no lo hizo. Una decepción, cuando va creciendo en la vida de una persona, es una persona que se decepciona por todo. Cuando venimos al ministerio, debemos de prepararnos para decepcionarnos de la gente y que no nos afecte. O de otra manera, cuando el enemigo venga a traer la decepción, desecharla completamente de nuestras vidas. Sí, la gente a nuestro alrededor nos va a traicionar y nos va a decepcionar. Esto es una constante en el ministerio. Pero recuerda, tú tienes que decidir si tomas los problemas como algo positivo que te llevará a crecer o los tomas como algo negativo que te llevarán a estancarte. Muchas veces la gente se estanca de tal manera que abandona el ministerio, tira la toalla, se olvida absolutamente de todo, y en el ministerio nunca se puede tirar la toalla. La única forma de tirar la toalla es si vas a la playa. ¿Ok? Pero antes no. Si te vas a ir de vacaciones, pero no tienes permiso. Si puedes tomar un break, un receso, pero no puedes decir, ya, me tiene harto el ministerio, hasta aquí llegué, se acabó, ya no quiero hacerlo. Pues la verdad es que el que te llamó para toda la vida. Y tenemos que entender eso. Si Él nos llamó, si Él nos contrató, si Él nos dijo, vengan a trabajar a mi viña, la verdad es que es para toda la vida. Un día haciendo una cosa, otro día otra, pero todo el tiempo creciendo. Ahora, ¿qué pasó con José? José tuvo que discernir en su espíritu que Dios estaba en control de todo. No se llenó de amargura, no se decepcionó, no dijo ya me voy a cortar las venas como muchos de nosotros decimos, no dijo ya voy a tirar la toalla, no dijo ya hasta aquí llegué, no. Él pudo entender, amados, que Dios estaba en control. El Salmo 105, en el versículo 17, dice, un varón envió Dios, un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo para salvar a su pueblo del hambre. Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro. Así que dice
que Él envió a José para salvar al pueblo del hambre. Hijo, le parece injusto todo lo que le pasó a José, pero siempre Dios estuvo en control. Dios estuvo moviéndose atrás de cada una de las pruebas de José. Así que, amados, cuando tú estás bien con Dios, cuando tu corazón está con el Señor, no creas, más bien, no es el enemigo. El que está atrás de tus pruebas es Dios. Es Dios. Es decir, José pudo haber visto a sus hermanos como enemigos. Y pudo haber visto a la mujer que la acusó como lo peor. Pero la verdad es que en ningún momento él le da la gloria al diablo. En ningún momento. Él sabía que algo Dios estaba haciendo en su vida. Así que qué tremendo que todo lo que pasó había un propósito de parte de Dios. Que Dios estaba enviando a José a Egipto para más adelante preservar la vida al pueblo de Dios. Aleluya. Y es precisamente en esta historia que ellos se quedan en Egipto y ahí es donde son multiplicados. Ahí es donde crece el pueblo de Dios. Entonces Dios envió a José, pero no lo envió en un auto último modelo y llegó y todo estuvo bien. No, fue llevado como esclavo, quizás a latigazos, no sabemos cómo fue afligida su persona, cómo fue incluso todavía torturado dentro de la cárcel, pero siempre se quedaba del lado de Dios. Cuando tú estás haciendo las cosas de Dios, mucho de lo que venga a tu vida no viene del diablo, viene de parte de Dios. Aleluya. Entonces, en el ministerio tenemos que discernir de dónde viene, cuál es la fuente del problema. Y si no hay motivos para que sea el diablo, si no hay puertas abiertas, si no los he provocado yo, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Tú eres, Señor, el alfarero. Tú puedes deshacerme, Señor, si no te gusto, como he sido hecho. Tú puedes deshacerme, Señor, y volverme a formar. Entonces, no fueron sus hermanos los responsables. Fue Dios. Desde el punto de vista de Dios, no veamos la historia en pedacitos, veámosla completa. Y entonces sus hermanos no fueron los responsables. Desde el punto de vista divino, en esta historia se mueve Dios. En esta historia, Dios es el que pone las piezas en su lugar. En todo tiempo, Dios nunca dejó a José. Dios nunca dejó a José. Y hizo que todas las cosas que le pasaron a José obraran para bien. Con un propósito: preservar la vida de todos sus hermanos. Aleluya. Si solo pudiéramos entender las pruebas desde el punto de vista de Dios, nos ahorraríamos sufrimiento. Si pudiéramos entender muchas veces el rechazo de los demás hacia nuestra persona, nos ahorraríamos tiempo, lágrimas, esfuerzo. Si tan solo pudiéramos entender que los malos entendidos y las injusticias que vienen a veces a nuestra vida, Dios está en control. Aleluya. Dios es el que está en control. Ninguna otra historia me inspira a mí tanto como la de José. Porque vemos cómo se mantuvo siempre del lado de Dios. Si somos culpables de esas cosas malas, Dios está en control. Si estamos sufriendo y no somos culpables, Dios está en control. Recuerde, David era culpable, pero Dios estaba en control.
José no era culpable, pero Dios estaba en control. Así que seas culpable o no, Dios está en control. Y usará todo para nuestro bien. Amén. ¿Estamos acá? Muy bien. Entonces, siguiendo con el ministerio de José, en Génesis 49, 26, dice de José: las bendiciones serán sobre la cabeza de José y sobre la mollera de sus hermanos. José no era un hermano separado por su propia voluntad, sino por la providencia divina. Creo que la historia de José es una historia de provisión divina, sin lugar a dudas. Porque ahí vemos que si José no hubiera llegado a Egipto, el pueblo de Israel hubiera muerto de hambre. Pero Dios sabía todo lo que iba a venir. ¿Qué mejor que Dios conoce el rompecabezas completo? Aleluya. Nosotros no sabemos todavía todo lo que habrá adelante en nuestra vida, pero Él sí lo sabe. Y Dios tiene siempre un plan. Dios tiene siempre un plan. Así que, mire lo que dice Génesis 50, 20. Ahorita vamos a regresar a donde les dije. Dice Génesis 50, 20. Mientras algunos pensaron mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 20 es la clave de toda la vida de José. Ahora, José, sus sueños lo hicieron mantenerse. Yo quiero que entiendan esto, por favor. Mientras José adolescente tiene los sueños de que va a ser un gobernante, él mismo recibió la interpretación. Él sabía que un día él sería el gobernador de una nación. Y eso lo mantuvo en el camino correcto, en el camino de la santidad, en el camino del lado de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante vemos que Faraón tiene unos sueños y él los interpreta. Vemos que el panadero y el copero tienen sueños y él los interpreta. Entonces, los primeros sueños que José interpretó fueron los suyos. Él sabía perfectamente para qué había sido llamado. Y el llamado que él tenía desde muy pequeño fue lo que lo mantuvo a él fiel. El libro del hermano Will Myers está por salir en español, salió el año pasado ya. En inglés se llama Honra tu llamado. ¿Y sabes de qué habla? De esto. Habla de que te tienes que mantener en tu llamado todo el tiempo. Entonces, primero, disciernes tu llamado. Dios lo hizo. José interpretó el sueño y eso lo mantuvo. Él sabía siempre hacia dónde iba. Cuando estaba en la cárcel, él sabía que iba a ser gobernador. Cuando estaba ahí en el pozo, él sabía que iba a ser gobernador. Sabía que iba a reinar sobre una nación. No sabía quizás los tiempos todavía, pero algo en su corazón había una visión de parte de Dios. Eso fue lo que a él lo mantuvo. No está muy claro eso en todo el contexto de su historia, pero si él interpretó los sueños del copero y el panadero y interpretó los sueños del faraón y todo resultó ser cierto, significa entonces que los primeros sueños que interpretó fueron los suyos, aunque la Biblia no lo dice tal cual. Y eso entonces le enfocó correctamente en lo que él tenía que hacer.
Eso entonces le recordaba cada vez que estaba sufriendo que Dios tenía un llamado especial para él, que Dios lo quería llevar a un lugar, a una posición de gobierno. Dios lo estuvo preparando. Entonces él sabía esto, él sabía, y él es el que puede entenderlo. Cuando ya sus hermanos vienen a verlo y lo reconoce él a ellos, y ellos no lo reconocen a él, entonces él sabía que Dios lo había enviado por algo especial. Por eso hace todo el plan para probar el corazón de sus hermanos. Hace todo el plan para que su padre venga. Él era muy sabio. Por su sabiduría, no solo por la interpretación de los sueños, es que él fue llevado precisamente a ser el gobernador de Egipto. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 18 y 19, dice: Primera de Corintios capítulo 9, versículo 18. Dice: ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar en mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí Pablo está diciendo algo bien importante. Yo sé mi propósito. Por lo tanto, la posición que a mí Dios me ha dado, no importa donde yo esté sirviendo a los hombres, yo no pierdo mi posición. Por eso él dice: me he hecho siervo de todos. Ahora, si un día queremos llegar a ser señores, primero tenemos que ser siervos. ¿Qué fue José? Un esclavo que estaba aprendiendo servicio. ¿Estamos entendiendo? Pues Pablo pasó lo mismo. Pablo, en cuanto veía autoridad, se cuadraba la autoridad. Fuera gobierno, fuera quien fuera, aún al apóstol Pedro, él le dijo: Pedro, aquí estoy. ¿Estamos acá? Cuando tú entonces como siervo puedes reconocer autoridad, un día estarás en lugar de autoridad. Y eso lo aprendió José. Eso lo aprendió José. ¿Qué hubiera sido tan fácil escaparse de la casa de su amo? ¿A poco no? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros, si algo similar nos pasara, nos vamos, huimos, y nadie vuelve a saber nada de nosotros? ¿Pero por qué se quedó José? Porque había aprendido a ser siervo. Y sabía que mientras él siguiera siendo siervo, Dios lo llevaría a un lugar de autoridad. Entonces, no importa, cuando sabemos quiénes somos, cuando sabemos nuestro llamado, no importa en qué posición sirvamos, siempre será para el reino. Aleluya. Por eso Pablo dice que él se hizo siervo de todos para ganar a más. Amén. Pues nosotros muchas veces tenemos que hacer eso. Aprender a ser siervos, como lo fue José. ¿Qué oportunidades para huir? Lo más probable es que haya tenido muchas, pero prefirió ir a la cárcel antes que ser acusado falsamente y no pagar y que hacer nada más. Es una contrariedad, pero él sabía por qué lo hacía. Muy bien. Entonces el ministerio de José, la verdad es que le lleva a él a recibir todas las bendiciones. Cuando Jacob está muriendo, pronuncia tremendas bendiciones sobre José. Tremendas bendiciones. Y entonces José
no se fue por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que entender esta parte. Todavía continúa en el versículo 22 de Génesis 49, hablando de José, dice: será rama fructífera junto a fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ahora entendamos una cosa, que rama fructífera, un árbol no lo puedes encerrar. Un árbol, si lo dejas crecer, nunca le puedes encerrar. Una vez que si lo pones cerca de una muralla, de una cerca, entonces ese árbol tiende a salir, tiende a irse. Entonces, aunque José estaba en la cárcel, él siempre estuvo libre. Físicamente estuvo en la cárcel, pero siempre estuvo libre. Hay gente que no está en la cárcel y está cautiva. Y hay gente que físicamente está en la cárcel y es más libre que tú y que yo. Y eso fue lo que pasó con José. José no renunció a sus sueños. Cualquiera hubiera dicho: ya estoy acabado, estoy fracasado, de aquí estoy en la cárcel. ¿Quién va a venir a verme? Nadie de mi familia sabe que estoy aquí. Pero José estaba libre. José estaba libre por una visión. José estaba libre por un llamado. Por eso la palabra del Señor tenemos que entender que nunca, si algún día a alguien le toca estar preso, la palabra de Dios nunca estará presa. Por eso Pablo dice eso: aunque yo estoy preso, la palabra en mí no está presa. Él estaba libre. Por eso escribe Filipenses desde la cárcel. Y Filipenses le dice: gócense, gócense, reconcíjense. Otra vez les digo, vuélvanse a gozar en el Señor. Aleluya. Y tú te ahogas en un vaso de agua. Y él estaba en la cárcel y desde la cárcel está diciendo: gózate. Y tú, por cualquier cosa que alguien no te vio, que alguien no te saludó, uy, no, hombre, ya estás, olvídate. O sea, tenemos que entender entonces que la decisión de ser siervos pero libres es tuya. Amén. O ser siervos y esclavos también es tuya. Y cautivo. Entonces él se mantuvo todo el tiempo libre, completamente. No tenía barreras. No hubo barreras que detuvieran el sueño de José. Las únicas barreras entonces las podemos poner nosotros. Él no tenía idea de cómo Dios abriría la cárcel, pero sabía que tenía que salir para ser el gobernador de esa nación. Él ya lo sabía, él ya tenía la revelación. Lo más probable es que, dicen algunos teólogos, haya tenido más sueños, y eso lo mantuvo todavía más firme. Porque si Dios te da un sueño, Él te lo va a confirmar y a reconfirmar y a reconfirmar y a reconfirmar una y otra vez. Porque el más interesado en que cumplas tu llamado y en que cumplas tu visión es Dios. Aleluya. Él es el más interesado. Y Él no te llevará a confusión. Si de repente entras en confusión, no es Dios el que te quiere meter en confusión. Es del otro lado. Si Dios ya te dijo algo, mantente firme en lo que Dios te ha dicho. Amén. Así que las murallas, las paredes, las rejas jamás pueden encarcelar un sueño. Jamás pueden encarcelar una visión. Pueden encarcelar a la persona, pero no a la visión. Aleluya. No al llamado. Así que una vez más, Israel llama a José rama fructífera. Porque quiere decir que cuando un árbol crece y da su fruto, no lo da para él, lo da para los que están en necesidad. ¿Por qué Israel llama a José, o Jacob llama a José rama fructífera? Lo está llamando rama fructífera
Porque cuando José era un árbol grande con poder y todo, extendió sus ramas para los necesitados, que eran sus hermanos. ¿Qué corazón de José? Pudo haber dicho que se mueran de hambre, pues si me hicieron un montón de cosas, a lo mejor así hubiera dicho yo. O así hubieras dicho tú. Pero qué tremendo José. Si el fruto, si cuando vas creciendo, amado, en el ministerio, das fruto, el fruto no es para ti. Yo no he visto a un árbol comerse sus naranjas. No hizo una mata de jitomate y comerse sus jitomates. ¿Sabes qué? El fruto es para todos los demás. Amén. Así que ya lo entendiste, ya captaste entonces. Si Dios quiere que crezcas como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dé su fruto, no es para ti. Yo soy el súper santo aquí, yo soy el mega justo. No. Todo ese fruto de amor, ese fruto de justicia, es para todos los que tienen necesidad. Amén. Aleluya. Entonces no te veas débil. Vete en un proceso de crecimiento, sabiendo que un día Dios va a utilizarte. Cuando estés dando el fruto no es para ti. El fruto es para todos los que están en necesidad. Y qué mejor que la vida de José ver eso. Que a él todo el crecimiento que había dentro de la cárcel, todo lo que estaba haciendo Dios, cuando Dios ya lo vio grande, cuando Dios sabía que había terminado el tiempo, lo sacó de la cárcel. No lo sacó antes, para que no pensara que él podía hacer las cosas. Lo sacó hasta que estaba listo, para que entonces él se diera cuenta que era el momento de dar fruto para todos los necesitados. Y en ese momento los necesitados eran los que le habían hecho un montón de daño. ¿Cuántos te han hecho daño a ti? Pues un día todos esos van a necesitar de ti. Todos. Todos los que un día te hicieron daño, un día van a necesitar de ti. A lo mejor va a ser el papá de tus hijos que te causó mucho daño. Y ahí se va a saber si de verdad eres cristiano. O a lo mejor va a ser alguien compañero del ministerio que te causó daño y cayó y un día va a regresar y va a decir Dios, del fruto que tienes ahora, dale. Ahora comparte, porque has crecido. Aleluya. Aleluya. Así que la historia de José es una historia de crecimiento, que él continuó creciendo, viendo a cada problema como una oportunidad para crecer. ¿Para qué más sirve un árbol aparte de dar fruto? Otra de las cosas que hace un árbol es dar cobertura a través de su sombra. ¿Y cómo entonces se cumple ese sueño de José? De cuando era un adolescente, que ahora todos sus hermanos vienen bajo su cobertura, todos tus hermanos vienen bajo su abrigo, todos sus hermanos vienen bajo su sombra. No te sientas tan grande cuando pase eso. Sabrás que Dios lo ha hecho. Lo más probable, amado, es que un día a ti Dios te levante en tu casa, te levante en tu hogar para cubrir a tus hermanos, para cubrir a tus hermanas. Ese es el plan de Dios. Aleluya. Amén. Y no te sientas tanto, porque ha sido su misericordia. Amados, pero no será de todos, será solamente de aquellos que lleguemos a ese lugar. Ahora, el lugar más grande del reino de los cielos es el más pequeño también. Habla del corazón. Toda posición en el reino tiene que ver con un corazón pequeño y no engrandecido. Un corazón que sabe recibir de Dios, que sabe recibir, que sabe darle gloria a Dios. Aleluya. Así que las frutas o los frutos y la sombra tienen que ver, amados, sobre una semilla que fue sembrada. Una semilla que fue sembrada y empezó a crecer. Y una vez que viene el crecimiento no se detiene hasta cumplir su propósito. Y José fue eso.
José no se detuvo. Y sí hubo muchas razones para detenerse, pero no lo hizo. Ahora, hay un decreto, hablando del árbol, en el libro de Levítico, hay un decreto precisamente que decía que una vez que los árboles, las vid y todos crecieran y salieran de la cerca hacia el camino, ese fruto no le pertenecía al dueño del huerto, le pertenecía al público. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando crecemos no somos dueños de nada. Todo lo que Dios va a hacer en nosotros es para otros. Aleluya. Entonces, si Dios va a trabajar en nosotros, si Dios tiene un proceso de crecimiento en nosotros, entendamos que Dios está interesado en que otros coman de nuestros frutos. Amén. Porque no podemos comer nosotros nuestro propio fruto, sino otros tienen que venir y comer. Así que, de acuerdo a este decreto o esta ley de Levítico, cuando alguien tenía hambre y pasaba por un huerto de vid y las uvas colgaban hacia el camino, las podían tomar porque pertenecían a la gente, no eran del dueño. Amados, Dios siempre quiere sustentar a los que tienen necesidad. Por eso, en Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A veces le hemos sacado este versículo de contexto porque muchas veces no sabemos lo que es el Levítico. Pero en realidad este versículo lo que estaba hablando era precisamente de estas leyes y de estos decretos. La única manera de comprar sin dinero y sin precio es que otro lo haya producido para ti. Aleluya. Así que entonces, cuando alguien venga, cuando se hace ese árbol que tiene fruto, no exijas a alguien que pague por el fruto. Aleluya. El fruto es gratis. Por eso Pablo está diciendo, donde acabamos de leer, que el evangelio que él daba era gratis. Aleluya. Y por eso podía hacerse siervo absolutamente de todos. Y precisamente fue el ministerio de José, un ministerio que dio vida al pueblo de Israel. Pero José entendía, todo lo que Dios hizo, este árbol que ahora soy, no soy para mí solamente, soy para todos mis hermanos, son para que toda la nación de Israel empiece a crecer y empiece a fructificarse. Ahora, seguramente cuando lo estaba pasando no lo entendió, pero cuando llegó a madurez entendió todo. Le fueron abiertos los ojos y entendió absolutamente todo. Pero mientras llegaba ese momento, él se mantuvo siempre del lado de Dios. Amén. Probado por la palabra. Así es, José fue probado por la palabra. En el Salmo 105, versículo 19, si pueden leer después detenidamente el Salmo 105, se darán cuenta que este Salmo habla mucho acerca de la vida de José. Y dice el versículo 19, hasta la hora que llegó su palabra o el dicho de Jehová le probó. Es decir, que José fue probado, fue examinado y aprobó los exámenes. 10 o 12 años encerrado en prisión. No fueron unos cuantos meses. Y al principio con cadenas en sus muñecas y con grillos en sus pies y con un collar alrededor de su cuello. Todo esto no era una posición cómoda para tener un sueño, pero José no perdió su sueño. Cualquiera podría haber perdido su sueño, pero José no lo hizo. Él sabía que era un hombre inocente y sabía que tarde que temprano un día Dios le haría justicia. Entendía que aún en la cárcel Dios le dio favor y de ser un esclavo como todos, llegó a ser el primero en la cárcel. Amado, cuando tú entiendes que Dios está en el peor de la peor de tus circunstancias, el peor de tus problemas, y dices Dios está aquí, aún ahí serás cabeza. Aleluya. Si tú crees que es el enemigo, Dios no puede hacer nada.
tú tienes que saber que es Dios. No vemos a José en ningún momento mencionar otra cosa más que al Señor. Así que José estaba en la estructura de las circunstancias diseñadas por Dios. Dios tiene diseños de crecimiento para nosotros y debemos de pedirle al Señor: Señor, revélame tus diseños de crecimiento para mí. Si esto es parte de mi crecimiento, Señor, lo acepto, Señor, todo el tiempo que tengas que estar aquí, bendito Dios, Señor, y te doy toda la gloria, Señor, porque sé que no me has dejado, que no me has abandonado, Señor, que aquí estoy yo. ¿Qué vemos en la vida de José? En la vida de José vemos modelos de crecimiento de parte de Dios, diseños de crecimiento en la parte de Dios. Así que sus tribulaciones hubieran sido más duras, más difíciles, si él no hubiera entendido los diseños de Dios. Pero si entiendes los diseños de Dios, vas a poder llevarla a la tribulación llevadera, más suave, sabiendo, como dijimos, que los problemas siempre tienen fecha de caducidad. Aleluya. Así que tienes que saber esto: todo lo que él tenía era la fuerza de sus sueños. Lo que lo hacía salir adelante era la fuerza de sus sueños. Lo que lo hacía mantenerse de pie era la fuerza de sus sueños. Si tú no tienes un sueño, ya no tienes para qué vivir. ¿Estamos acá? Tienes que tener un sueño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Ver a tu familia convertida, rendida a Cristo? ¿Cuál es tu sueño? Tienes que tener un sueño. Si no tienes un sueño, no tienes razón de vivir. Porque nadie más que José para mostrarnos que pudo haber muerto en circunstancias, a través de sus tribulaciones, pero lo mantuvo vivo su sueño. Lo único que tenía era su sueño. Así que los sueños fueron el indicador para que él entendiera los diseños de Dios. Aleluya. Así que todo lo que le había sucedido, todo lo que sucedió, era muy contrario al sueño. Una vez más, todo lo que a él le pasó era muy contrario al sueño. Escucha, cuando Dios nos da un sueño, lo más probable es que ocurra todo lo contrario. Así pasó con José. Bueno, si Dios me está llamando a ser gobernador, me voy a ir a la universidad porque tengo que prepararme en leyes, tengo que prepararme en esto, tengo que prepararme porque voy a ser el gobernador. Y no, él se fue a otra escuela. Entonces, cuando hay un sueño de parte de Dios, grande, era un sueño grande, era un sueño imposible, pero ¿sabes? Era un sueño que solo Dios podía hacer posible. Si tus sueños los puedes hacer tú, no son sueños de Dios. Si los sueños que tú tienes son sueños grandes, muy grandes, te digo que tienes un Dios más grande. Aleluya. Si tus sueños son cualquier sueño, pues cualquier hijo de vecina lo hace. Pero tú no eres un hijo de vecina, tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen grandes sueños. Grandes sueños. ¿Cuál es tu sueño? ¿Por qué late tu corazón? Aleluya. Tienes que entender cuál es tu sueño. Si tienes un sueño, entonces nunca te des por vencido hasta verlo cumplido. Y mantente siempre del lado de Dios. Los sueños no indicaban que José tendría que sufrir rechazo. No indicaban que José tendría que ser acusado falsamente. Pero era necesario para que se cumplieran los sueños. Así que todo lo contrario al sueño es el diseño de Dios. Todo lo contrario al sueño es el diseño de nuestro Dios. Amén. Pero cuando tú, amado, tú, amada, estás en el camino hacia el sueño. Porque si te vas al mundo y si te vas a pecar, aunque tengas un sueño, pues Dios no puede hacer nada ahí. Dios no puede hacer nada ahí. Aleluya. Muy bien. Así que
Tampoco había una revelación de que en el proceso de que el sueño se cumpliera sería vendido como esclavo. Tampoco había una revelación de que en ese proceso del sueño entraría a la cárcel. Eso no lo reveló Dios. Pero él supo que venía de parte de Dios. Cuando Dios te da un sueño, todo lo que venga contrario al sueño viene para nuestro crecimiento. Aleluya. Así que las cosas en el ministerio pues no son fáciles. Las cosas en los sueños de Dios son para la gloria de Dios. Todo lo que suceda. Hechos 7:10. Cuando Esteban estaba muriendo, Dios dice a través de Esteban, o Esteban lo dice en Hechos 7:10, que Dios le libró de todas sus tribulaciones. El primer mártir del Evangelio, Esteban, dice que los cielos se abren y tiene una gran visión y empieza a hablar tremenda palabra de Dios. Y en el 7:10 él habla de José y dice que Dios fue el que lo libró de todas sus tribulaciones. Así que no hay tribulación en la cual Dios no esté contigo. No hay problema en el cual Dios no esté contigo. Aleluya. Todo lo que venga es para que tu fe crezca. Problemas con los hijos, que tu fe crezca. Pruebas, todo es para que nuestra fe crezca. Para que nuestra confianza sea ciega completamente en el Señor, sabiendo que Él siempre contesta. Aleluya. Así que Él padeció terribles persecuciones, indescriptibles todo lo que pasó, pero en Él no había hecho nada malo. Y aún así recibió el castigo. Fíjate, él no había hecho nada malo. Y aún así recibió el castigo. ¿Cuántas veces cuando nos acusan, lo primero que decimos, no, yo no fui, fue fulano, que no sé qué, que quién sabe cuándo? ¿Para qué nos defendemos? Cuando tú te defiendes, Dios no te puede hacer justicia. Si un día eres acusado falsamente, vete a la presencia del Señor y cierra tus labios. Llora todo lo que quieras llorar con el Señor, no con los demás. Porque el tema que vamos a ver en la siguiente clase es: no te hagas la víctima. Así es. No caigas en la trampa del diablo de hacerte la víctima. Ay, el pastor no me entiende, quién sabe qué, quién sabe cuándo, es bien duro conmigo, me grita, me habla, con algunos lo he hecho, yo lo sé. Pero ha sido que tienen que crecer. Pero si no lo entienden, no, el pastor ya la trae contra mí. No, cada clase esto, cada clase el otro. Y luego siempre yo y no sé qué. Amado, no te hagas la víctima. Aleluya. Eres importante si yo hablo de ti. Y eres importante para Dios. Aleluya. Muy bien. La cárcel no es un lugar bonito. La cárcel de aquel tiempo es un lugar donde creo yo tú y yo no duraríamos unas horas. No había nada de higiene, no era la cárcel como la conocemos. Era un calabozo apestoso, con los peores olores que te puedas imaginar, lleno de excremento, lleno de piojos, lleno de moscas. Y ahí vivía José por unos 10 o 12 años. Ahí fue su casa. No te ahogues en un vaso de agua.
yo creo que tú y yo no pasaremos unas horas ahí. Y empezaríamos a gritar, pero ¿por qué, Dios, si yo soy el santo? Yo no hice nada. Qué tremendo que no vemos a José quejarse. Y a ti apenas te pasa algo, no, ¿por qué? Si yo soy re buena. Yo soy re bueno, ¿por qué me pasa a mí? No, pregúntate para qué. Cuando en medio de un problema puedas encontrar el para qué, sales más rápido. Si te preguntas el por qué, te hundes más. Y más, y más. Y sabes, te vuelves la víctima. Aunque delante de Dios nos pase lo que nos pase, ninguno de nosotros podemos ser víctimas. Aleluya. Ninguno. Ese no es el plan de Dios. A veces la gente se hace la víctima y se empieza a defender, y como se hace la víctima, mejor se va de la iglesia, y se hace la víctima y no me entienden, y esto y lo otro, y se va del ministerio y se hace la víctima. Eso es un juego del diablo. La victimización es el juego del enemigo. ¿Estamos acá? Así que nunca seamos nosotros la víctima. Denme la hora porque ya no tengo. 8:3. Ok. Muy bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra. Bendito Dios, Señor, por lo que nos enseñas. Bendito Dios, a través, bendito Dios, Señor, de la vida. Bendito Dios, Señor, de José, Padre. Gracias, Dios.